Buenos días a todos. Este ha sido el récord, antes de la quinta palabra. Pero hacía más de un año que yo no estaba aquí. La última vez todavía mi madre andaba por ahí sentada. Y me vaya a permitir, yo no sé si esto está muy fuerte, yo me oigo muy fuerte. Me vaya a permitir que como introducción a la palabra os comparta algo muy personal, que tiene que ver con mi madre, con mi padre. Hace como un par de meses, bueno, antes de daros todo el cariño de María, de las niñas, de la iglesia de San Pedro, os mandan todos muchos saludos. Esperamos que llegue un momento en que podamos estar todos aquí también. Pero hace un par de meses nos reuníamos en casa de mi madre, porque la habíamos vendido ya prácticamente y queríamos tener un tiempo. Nosotros somos bastante llorones, así que cualquier oportunidad de llorar no nos la vamos a perder. Entonces dijimos, ¿cómo podemos llorar mucho? Pues juntándonos en casa de mamá y que cada uno cuente algo de lo que ha sido su experiencia aquí, ¿no? Ya estamos nosotros, están nuestros maridos, esposas, están nuestros hijos, están nuestros nietos, bueno, los nietos de la abuela, los bisnietos. Ya hay historias que contar ahí. Así que todos los que pudimos estar y algunos que se engancharon por teléfono, pues contaron alguna experiencia de lo que habían vivido en la casa. Y casi todos los que pudimos estar, pues compartimos historias, algunas fueron graciosas, otras eran experiencias menos graciosa, pero también necesaria de contar y de saber, pero todas eran muy edificantes. Y en todas comprobamos que el Señor, lógicamente, había sido fiel durante muchos años. Y cada historia de las que contamos señalaba la bondad, la misericordia, cómo Dios había obrado en nuestras vidas usando a nuestros padres para que aprendiéramos, por ejemplo, a ser hospitalarios y que la casa estuviera abierta y la mesa siempre dispuesta para cualquier persona que llegara, aunque no la conociéramos. Aprendimos lo que era estar comprometidos con la Iglesia a pesar de todos los fallos de la Iglesia. Pero nos enseñaron a estar comprometidos con la Iglesia, con la asistencia a las reuniones, con la ofrenda, con el apoyo a la Iglesia. Nos enseñaron que mantuviéramos el celo por llevar el Evangelio a otros, a los vecinos, y algunos de vosotros fuisteis también pieza clave aquí, ¿no? Leoncio, Marisa, Natán en su momento, Franci, ¿cuántos habéis pasado por ahí, no? Bori. Que nos mantuviéramos fuertes como personas en medio de situaciones tanto familiares como situaciones que nos podían llegar de fuera, que fueran situaciones difíciles. Y que tuviéramos contentamiento siempre, aún en medio de situaciones de mucha escasez económica. Pero el compartir estas experiencias, estas historias, la verdad que fue muy edificante y muy estimulante. Nos reímos, lloramos,
agradecimos, adoramos a Dios. De alguna manera era la forma de valorar un legado valiosísimo que nos dejaron nuestros padres. Era una forma de estrechar también aún más los lazos de amor, de cariño entre nosotros mismos y de resaltar lo mucho que nos ha unido durante muchos años esa casa y esos padres. Y esperábamos que también lo que nos une, lo que nos habíamos recién contado en ese momento, sea lo que nos mantenga unidos, aunque el diablo quiera sembrar otra cosa entre nosotros. Así que fue una forma también de fortalecernos unos a otros, comprobando los fundamentos que Dios, usando a nuestros padres, ha permitido que pongamos en nuestras vidas, que nos dan estabilidad, que nos dan fortaleza en los momentos más complicados de la vida. Fue una manera de reafirmarnos en la realidad de lo mucho que podemos disfrutar cuando Dios está en el centro de nuestras vidas. Era una forma de marcar un camino también para las nuevas generaciones, para nuestros propios hijos e hijas, que ahora están empezando a tener sus propios hogares y a forjar sus propias vidas. Era una forma de levantar monumentos que van a ser tenidos como hitos, como señales, como indicadores que nos van a orientar en nuestro futuro. Dios le mandó al pueblo muchas veces, por lo menos algunas veces, Dios le dijo al pueblo que tenían que levantar monumentos muy sencillos, 12 piedras, nada más. 12 piedras levantadas en medio de un río, al lado de un río o en otro lugar, para que cuando sus hijos les preguntaran por qué estaban ahí esos monumentos, ellos tenían que volver a la historia y volver a contarles la historia. Así que la historia que cada uno tenemos que dejarla, tenemos que legarla a los que vienen detrás, porque van a ser esos hitos, esos monumentos. Esa historia no solamente nos hablan del pasado, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios en el pasado, sino que esa historia también nos hace mirar al futuro, al presente y al futuro. Porque eso que se ha vivido en el pasado va a ser el fundamento y va a ser una realidad de que en el futuro Dios seguirá siendo lo que ha sido en el pasado. Qué importante es contar historias y experiencias y dejarlas como un legado a nuestros hijos. 1 Corintios 16, 13. Antes de pensar que me he vuelto majareta, dadme un ratito, ¿vale? Porque cuando leamos el versículo, igual Alfonso lo pensaste esta mañana, diréis, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir? Pues dice 1 Corintios 16, 13, dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Si hubiera tiempo al final os contaría otra historia que hemos vivido que vivimos con mi madre, pero solamente lo dejaremos si hay tiempo y como no lo va a haber, pues será para otro día. Portaos varonilmente.
Perdonadme las mujeres, esto no va en primer lugar para vosotras, va para mis hermanos varones, pero creo que al final todos podremos salir con algo que nos edifique, creo. Pablo en estos versículos, en el 13 y en el 14, está dando órdenes. Velad, estar firmes, portaos varonilmente, esforzaos. Está dando órdenes que se darían a los soldados de un ejército, seguramente ante la posibilidad de que hubiera un ataque. Permitidme que yo me centre solamente en la que he dicho antes. Portaos varonilmente. Hay algunas versiones que quieren suavizar este versículo diciendo, sed valientes, sed personas maduras, comportaos responsablemente. Y la verdad que está muy bien. De hecho, estamos empleando los miércoles a ser maduros o a crecer en madurez. Fijaros si esto será importante. Pero el tema es que aquí no dice eso. Lo dice en Colosenses, lo dice en Romanos, otros pasajes que estamos estudiando, pero aquí no dice eso. Aquí dice, portaos varonilmente. El problema con traducirlo de otra manera es que no están teniendo en cuenta que Pablo está usando aquí una palabra que no usa en ningún otro lugar de sus epístolas. Y la expresión es varonilmente, no es de forma madura, de forma responsable. Porque la palabra viene de andros, que es una palabra griega que apunta al varón y que se usa para señalar no una persona en general, sino al varón. Y la idea es, portaos varonilmente, la idea es hacer un varón de alguien. Como está en la voz media, que yo a veces no entiendo muy bien lo que significa esto en griego, la idea sería mostraos hombres, actuad como hombres. Vaya pedazo de machista, diría alguno. Pero Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Y en todo caso el problema sería del Espíritu Santo, no de Pablo. Ahora, yo me preguntaba cuando leía esto, después de las primeras exhortaciones, velad, estad firme, esforzaos, ¿realmente ya no era suficiente? ¿Debía añadir lo de portaos varonilmente? Y más imaginándose Pablo y sabiendo el Espíritu Santo que esto se iba a tener que leer en pleno siglo XXI, en la España de la ideología de género, del feminismo, de la violencia de género. ¿Realmente era necesario añadir esta frase tan complicada en el contexto social y político en el que estamos viviendo hoy día? ¿Realmente hacía falta meterse en estos berenjenales? ¿Y si es que Pablo quería hablarle directamente a los hombres? En otros momentos ya le habrá hablado a las mujeres. ¿Y si Pablo quería hablarle a los hombres? Yo, por supuestísimo que yo no quiero dar la impresión que aquí le estamos dando alas al machismo, ni que nos vayamos a alinear con la opresión o con el menosprecio a las mujeres, porque por supuesto no creemos que el hombre sea superior a la mujer, ni muchísimo menos. Dios les creó con la misma dignidad y con el mismo valor. Lo que yo sí creo es que por la influencia de las ideologías contemporáneas estamos en peligro de desdibujar la identidad que Dios ha dado a cada sexo. Así que yo no quiero dar la impresión de que el hombre ni mucho menos tenga que ser violento, ni agresivo, ni nada de eso.
Pero sí veo en la Escritura algunas cosas muy interesantes en relación a estas palabras que me gustaría dejarlas esta mañana aquí. Una de las palabras que se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para hombre, para varón, curiosamente es el que recuerda. El varón es el que recuerda. O sea que uno de los aspectos en los que parece que Dios pone el acento cuando habla de varón es en el hecho de que el varón tiene que ser alguien con una memoria rápida. El varón tiene que ser alguien que recuerde, que traiga cosas a la memoria y las mantenga frescas en el presente. No es que la mujer no tenga que recordar, ni muchísimo menos, claro que sí. Pero el hombre es llamado en determinados momentos a recordar. Y aquí se está hablando directa y especialmente a los hombres. Parece como si el hombre tuviera que hacer un esfuerzo especial por recordar. A lo mejor es porque la tendencia de los hombres es a olvidar mucho más rápidamente que las mujeres. Y somos menos hábiles que las mujeres en el tema de la memoria. ¿Cuántas veces Lola le habrá dicho a Alfonso cualquier cosa y Alfonso a los 2 minutos ya no se acordaba de nada? ¿O no? Digo eso porque si tuviera que hablar de mí ya no serían 2 minutos. En el mismo momento en el que María me está hablando, yo estoy en otra cosa y yo es que no me entero. No me entero. Por eso Dios dice, el que recuerda, el que tiene que tener las cosas a flor de memoria, el que no puede dejar de pasar la oportunidad sin recordar cosas que sean importantes para la esposa, para la familia, para los niños, para los hermanos. Pero mirad, la palabra incluye otro matiz muy interesante. El otro día llamaba a un hermano que de hebreo parece que entiende mucho. Y me decía, mira, Daniela, esta palabra se asocia con la punta de una azada. ¿Sabéis lo que es una azada, no? Una soleta le llaman algunos. Una azada. Pues la punta de la azada, lo que penetra en la tierra, lo que rompe la tierra, lo que lleva la delantera a la hora de labrar la tierra, ese aspecto de punta de lanza, de lo que penetra en la tierra, de lo que lleva la iniciativa, esa palabra está incluida también como matiz en la raíz de la palabra hombre. O sea, que tiene que ver con que el hombre es, por un lado, el que recuerda y por otro lado, el que abre, el que rompe, el que atraviesa, el que penetra, en el sentido de llevar la iniciativa, en el sentido de romper con una situación. Puede ser romper el silencio. Y esto en las relaciones sexuales sabéis que incluso se emplea la misma terminología. Así que parece que el hombre tiene que luchar tomando la iniciativa para llevar la delantera, para ir hacia adelante. Es el que es llamado a abrir. Ahora mirad, yo lo que voy a compartir ahora en parte lo he aprendido de un libro muy interesante, El silencio de Adán. En la Escritura, desde el mismo momento del Edén, vemos desorden, vemos caos, vemos un ambiente de lucha. Estamos en guerra contra el diablo. Y a quien primero vemos actuando en medio de ese caos es a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice Génesis 1:1,
en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, ahí había caos, había desorden, había vacío. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. En medio del desorden, en medio del caos, en medio de la tragedia, Dios habla a la oscuridad, habla al desorden, habla al vacío. Y cuando da la orden, sea la luz, fue la luz. Y después la luz, todo el contenido, todas las maravillas que fueron dando paso al vacío, al desorden, al caos. Y todo es una maravilla cuando Dios se mete en la oscuridad y habla y rompe el caos y la tragedia. Y ahora llegamos al capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, que está la guerra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Todo comienza con sembrar una duda. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una invitación al desorden, otra invitación al caos, otra invitación a la tragedia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y lo comió. Otra situación de desorden, de crisis, de oscuridad. Muy pronto me he venido de Génesis. Y tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán está en una situación, en un sentido muy parecida a la que Dios había estado un tiempo antes. Situación de desorden, de crisis, de oscuridad. Y él tenía que haber respondido en base a la vocación con la que Dios le había llamado y con la que Dios le había puesto en el huerto. Él tenía en ese momento que haber reflejado la imagen misma del Dios que lo había creado a su imagen. El Dios que en medio de la oscuridad, en medio del vacío, en medio de la tragedia, en medio del caos, dijo: sea la luz. Y en ese momento él tenía que haber tomado la iniciativa, tenía que haber frenado en seco esa conversación y tenía que haber recordado lo que Dios había dicho: de ese árbol no se come, de ese árbol no se come. Digas tú lo que tú digas. El hombre tenía que haber tomado la iniciativa, tenía que haber roto como una lanza, tenía que haber como una se me ha ido el nombre, azada, tenía que haber roto como una azada esa tierra, esa situación, y haber puesto
y haber dado una palabra clara. No se come, porque Dios nos lo dijo, no sé cuánto tiempo antes, pero Dios lo dijo. El hombre tenía que haber recordado y tenía que haber roto esa situación de crisis, estableciendo lo que Dios había dicho con antelación. Pero el hombre se calla, niega su propia vocación, se esconde detrás de su miedo, o detrás de su comodidad, o detrás de su mujer. No sé dónde estaba escondido. Pero olvidar esto y no actuar en consecuencia, prácticamente fue, en el caso de Adán, convertirse en un pagano. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Dónde estaba Adán cuando estaban hablando ahí? ¿Dónde estaba? ¿Jugando al béisbol? O sea, al golf, al baloncesto, jugando a las cartas, haciendo comida. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? ¿Qué estaba en el gimnasio? Escuchando música, mirando revistas de coches o artículos de deporte o leyendo el Marca. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese hombre? ¿Dónde estaba Adán mientras se estaba dando esa conversación entre el diablo y Eva? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde pensáis vosotros que estaba Adán? ¿Alguna sugerencia? ¿Dónde estaba Adán? El versículo 6, según algunos, al final, dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La idea era estaba allí con ella. Le dio a su marido que estaba allí con ella. Expresión que se usa en otros lugares para referirse al hecho de que una persona está junto a la otra. ¿Dónde estaba Adán? No estaba a 100 kilómetros, estaba allí. ¿Qué hizo Adán cuando Eva tomó del fruto? Nada, no hizo nada. Bueno, sí, algo hizo. ¿Qué hizo? Se lo comió. Cuando Adán estaba al lado de Eva, delante de la serpiente, negó su propia vocación, porque en ese momento él tenía que haber recordado, él tenía que haber hecho honor a su nombre, a todo lo que Dios había ordenado con antelación. Ante una situación tan peligrosa, él debía haber seguido la actuación de Dios cuando Dios se vio en una situación parecida un tiempo antes. Y por eso después de esta escena del capítulo 3, Dios hace la primera pregunta tremenda que nosotros haríamos bien en reflexionar en ella. ¿Dónde estás tú? ¿Os acordáis, no? Cuando Dios va a buscar al hombre a dar el paseo de la tarde de todos los días y no lo encuentra. El hombre está escondido. ¿Dónde estás tú? Esa no era una pregunta que requiriera una respuesta geográfica. Era una pregunta espiritual. Era una pregunta que tenía un contenido existencial. ¿Dónde estás tú con respecto a Dios? ¿Dónde estás tú con respecto a las cosas importantes de la vida? Muchas veces enfrentamos situaciones en las que no sabemos qué hacer. El otro día llegó un chaval que se reúne con nosotros allí y llorando por una situación que estaban viviendo. Me decía, Dani, no sé qué hacer. Muchas veces tenemos que enfrentar situaciones que tienen que ver con moverse en un ámbito de oscuridad. Cuando digo oscuridad, digo de no ver salida,
de no saber qué hacer. Situaciones en las que, aunque no queramos, tenemos que actuar, tenemos que tomar la iniciativa. Y en esos momentos no podemos confiar en fórmulas sencillas, sino entrar en ellas confiando en el Señor. Yo le dije a este chaval, mira, lo mejor que puede ocurrirte ahora es que no sepas qué hacer. Porque quizás lo peor sería que supieras qué hacer y fuera totalmente equivocado y fuera totalmente contrario a la voluntad del Señor y por tanto a lo que ahora tendrías que hacer. Así que no sabes qué hacer, genial, genial, porque ahora lo que vamos a hacer es empezar a orar, empezar a leer la Escritura, empezar a depender del Señor y esperar que Él marque el camino. Pero tomar la iniciativa en cosas fundamentales como la oración, la dependencia del Señor, experimentar nuestra unión vital con Cristo. Ahora es el momento de hacerlo. Aunque sea en medio de la oscuridad, aunque sea en medio del caos, aunque sea en medio de la tragedia, en esos momentos tenemos que recordar. Dios quiere que los hombres recuerden, no tanto que sean fuertes, que sean valientes, que digan, mira, yo en esta situación la verdad es que ante este problema lo que voy a hacer es 1, 2, 3 y 4 y punto. Y voy a tener un plan B por si acaso esto me sale mal, porque yo aquí soy un tío que piensa y que controla y que domina. No, Dios no quiere que seas fuerte, que seas valiente, que seas sabio, que seas capaz de llevártelo a todos por delante. En un momento en el que uno no sabe qué hacer, lo que tiene que hacer es entrar en esa oscuridad, en ese caos, en esa tragedia, en ese vacío y agarrarte fuertemente al Señor, al que estás unido vitalmente. El propósito de recordar es que los hombres somos llamados a pasar también algo importante a las generaciones que vienen después. No solamente una historia general, sino recuerdos concretos de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. Todos aquellos que en un momento clave de su vida se negaron a recordar aspectos básicos, cometieron errores tremendamente importantes. Ahora no tenemos tiempo para abundar en esto, pero ahí tenéis el caso de Abraham, por ejemplo, que puso en peligro su vida, la vida de su mujer, por no haber sido capaz de recordar lo que Dios le había dicho con antelación. Y es que cuando no actuamos, cuando, entre comillas, olvidamos ejercer lo que tendríamos que ejercer por naturaleza, no estamos solamente olvidando algo involuntariamente, sino que estamos ejerciendo un acto voluntario y deliberado de no querer recordar. Y eso es lo que le pasó a Adán. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. No dice una palabra, no mueve ni un solo dedo ante el peor peligro que su esposa podía estar corriendo, que es desobedecer de forma flagrante la voluntad del Señor. Él no se arriesga, Él no pelea, Él no protesta, no se le pone en contra, no rescata del peligro a su esposa. Él no actuó como hombre. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde estamos los hombres? ¿Y cómo actuamos frente a las responsabilidades que tenemos como maridos, como padres, como hermanos en la iglesia, como cristianos? Pues muchas veces, como decía antes, estamos escondidos por miedo, por indolencia,
porque después de tanto lío que estamos viviendo, mejor estamos un tiempo cómodos. A lo mejor es porque estamos frustrados o acomplejados por situaciones que no han podido ocurrir en el pasado y que nos están atenazando, que nos están bloqueando. Muchísima gente escondida hoy detrás del trabajo, detrás del deporte, detrás de las aficiones, por miedo a tomar responsabilidad. Yo desde que estuvimos en casa de mi madre haciendo este recordatorio, me he preguntado algunas veces qué historias le voy a dejar a mis hijas, qué legado le voy a dejar a mis hijas. ¿Estoy actuando con iniciativa o me estoy escondiendo detrás de las circunstancias, detrás del trabajo o detrás de lo que sea? ¿Qué ocurriría si los hombres que conocemos la Escritura actuáramos como verdaderos hombres? En momentos en los que no sabemos qué hacer, y esto es totalmente legítimo, en momentos en los que estamos viviendo en medio del caos, de la tragedia, del vacío, del sinsentido, nos estamos poniendo delante del Señor para que Él nos muestre en qué aspecto de nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de la iglesia, tenemos que tomar iniciativas, tenemos que romper, tenemos que ir adelante o tenemos que recordar cosas que son vitales para mí, para mi familia, para mi matrimonio y para la iglesia. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Con respecto al Señor, con respecto a mi propia responsabilidad como padre, hermano, marido. ¿Dónde estoy yo? Una de las cosas que más nos están preocupando en San Pedro, en la iglesia de San Pedro, es ante esta situación que estamos viviendo de tanto caos, de tanta tragedia, de tanta muerte, de tanta incertidumbre, de tanta inquietud. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cuáles son las prioridades para nosotros? En la iglesia necesitamos hombres y también mujeres que se planten delante de esta situación. Y aunque no sepamos qué tenemos que hacer al 100%, pero que podamos plantarnos delante de esta situación, delante de esta oscuridad, delante de esta tragedia y decir, sea la luz. Necesitamos hombres y mujeres que se planten delante de la oscuridad y que digan, Señor, no sabemos qué hacer. Como hicieron algunos de los grandes reyes de Judá en el Antiguo Testamento, frente a Babilonia o frente a Siria, como Ezequías, por ejemplo, que cogió las cartas que les amenazaban y lo que hizo fue irse al templo, ponerlas delante de la presencia del Señor y decir, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no tenemos ni idea lo que tendríamos que hacer. Pero ante esta amenaza, ante esta tragedia, ante esta oscuridad, algo sabemos que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para bendecir a nuestro prójimo? ¿Qué hacemos para bendecir a nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo para bendecir la iglesia de Betel? Mirad, hermano, el hombre de verdad está claro quién fue, ¿no? ¿Quién fue el hombre de verdad? Bueno, si no lo sabéis, empezamos entonces desde el principio.
Bueno, es por la mascarilla, ¿no? Seguramente alguno lo ha dicho ya, pero yo no lo he oído. El hombre de verdad fue Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y si al Señor Jesucristo le preguntáramos, ¿dónde estás tú?, pues encontraríamos cosas muy interesantes. Vamos a darnos un paseo muy rápido, porque yo sé que ya estamos llegando al final. Pero ahora que empezamos a recordar el nacimiento del Señor, Mateo 4, 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Gloria de naciones, hemos cantado en el primero. La luz que puedes ver. Esperanza a quien reciba su tierna verdad. A quienes en sombra de muerte están, gloriosa luz alumbró. A quienes tropiezan en la oscuridad, mirad, la luz brilló. El otro día hablaba con una amiga nuestra en Canarias, en un pueblo en la provincia de Las Palmas. Decía, Dani, no te puedes imaginar lo que ha sido la pandemia para nosotros. Digo, adiós, otra tragedia más. Dice un chaval del instituto que no había por dónde cogerlo, los padres no sabían qué hacer ya en esa época. Pues dijimos, uy, esto va a ser una locura, pero vamos a intentarlo. Se lo llevaron a su casa. El niño en 2 meses ha pegado un vuelco impresionante. Lo está aprobando todo, está actuando respetuosamente. El niño ha cambiado como de la noche a la mañana. Así que José Manuel y María del Valle, ánimo, que hay esperanza todavía, ¿eh? Cuando llegó la oscuridad, cuando llegó la tragedia, cuando llegó el no saber qué hacer, cuando algunos de nosotros estábamos escondidos en nuestras casas, en una forma de hablar, porque no teníamos ni idea de cómo iba a terminar esto y todavía no lo sabemos, hubieron gente que se plantaron en su barrio, se plantaron en el instituto y dijeron, aquí estamos nosotros. Y han llevado una bendición tremenda al barrio donde están viviendo. El Señor penetró con su luz en medio de la sombra de muerte. El Señor penetró las tinieblas, el desorden, el caos, viniendo a Belén. Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La idea de este versículo es la actitud del Señor de querer venir a la tierra. Una de las versiones traduce esto de me has preparado cuerpo como has abierto mi oreja. Algunos sitios dicen has abierto mi oído. La idea es has abierto mi oreja. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que en el Antiguo Testamento, cuando un esclavo podía irse de la casa de su amo, pero le amaba y no se quería ir, el amo podía coger al siervo con la oreja puesta en la pared y le horadaba la oreja, clavándola en la pared, en la puerta. Y ahí le ponía un aro. Y ese aro era símbolo de que aquel hombre a partir de ahora no iba a servir por obligación, sino que iba a servir por amor, porque quería, porque amaba a su amo.
Y esa fue la actitud del Señor, de decir, aquí me planto y voy a servir por amor, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la tragedia. Él era la luz. Yo soy la luz del mundo. Mirad Lucas 24. Lucas 24, versículo 45. No, perdón, 23. Estamos en el momento, hemos mencionado el nacimiento, vámonos a la muerte. Cuando era como la hora sexta, 23:44, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y en Juan 19, algo que seguramente ocurrió seguido. Estas dos cosas que estamos leyendo seguramente ocurrieron seguidas una de otra. 19:30 de Juan dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, seguramente dijo lo de Lucas 23, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, y expiró, y Juan dice, y entregó el espíritu. En ese momento de profundas tinieblas, estos versículos apuntan al hecho de que Jesús se plantó ahí, en el monte Gólgota, enfrentó la muerte, penetró con su muerte, penetró en la oscuridad, en la tragedia, en el sufrimiento, en las consecuencias del pecado, y lo venció. Consumado es, pagado está. Ya no hay deuda, ya sois libres, hay libertad del pecado. En medio de las tinieblas hubo luz, hubo salvación, hubo libertad, porque el Señor se plantó ahí, tomó la iniciativa, murió por nosotros, se entregó por nosotros y nos trajo la salvación. Él no se escondió detrás de nada ni de nadie. Estuvo dispuesto a que le horadaran la oreja como a un siervo que sirve por amor. No dio un paso atrás, habló a la oscuridad, actuó, se entregó, tomó la iniciativa, penetró en aquella situación de caos y de tragedia y de miseria en la que nosotros estábamos viviendo. Y ahí, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, creo que este es el último que leemos ya, 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 6, dice: ahí Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue Él, dice Pablo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El Señor se plantó en la historia, se plantó delante de este mundo, se plantó delante de su Padre, se plantó delante del mismo diablo, y ahí metió la azada, ahí metió su vida, nació, vivió y murió
para tomar una iniciativa que nadie podía haber tomado. En medio de la oscuridad, en medio de la tragedia, nos trajo el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Y en medio de la oscuridad, Él dijo, todo está pagado, ahora hay libertad. Nuestro trabajo ahora, queridos hermanos, y eso es una de las cosas que más me preocupan ahora, y lo he dicho en el discipulado alguna vez, ¿cuál va a ser la respuesta de la Iglesia en medio de todo esto? Y claro, enseguida decimos, bueno, es que no sabemos cómo esto va a seguir, cuál va a ser la nueva normalidad, no sabemos cuánto nos vamos a poder reunir, no sabemos si vamos a poder volver a las actividades que antes hacíamos. Nosotros en San Pedro, el grueso evangelístico no lo podemos estar haciendo ahora en un sentido, porque no podemos estar dando clases de ningún tipo en el local. Pero yo digo, bueno, ¿y qué? ¿Es que esa es la única alternativa que hay? Igual lo que tenemos que hacer es plantarnos delante del Señor, plantarnos delante del pueblo de San Pedro y decir, Señor, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Pero por eso venimos a ti. Queremos depender de ti. Queremos ver cómo podemos romper esta oscuridad, cómo podemos romper este miedo, cómo podemos romper la incertidumbre de la gente, cómo podemos romper situaciones complicadas que se están desarrollando en este tiempo. Y aunque sea decir, no sabemos qué hacer, ese es el mejor comienzo, porque nos va a llevar a depender del Señor, de su gracia, de su misericordia. Los hombres estamos llamados a contar historias. Y este creo que es uno de los mejores momentos para forjar historias que podamos dejarle a nuestros hijos, que podamos dejarle a nuestros nietos, y a través de nuestros nietos, si el Señor no viene antes, que les podamos dejar a las futuras generaciones. Este es un momento clave para forjar historias que hablen de la dependencia de Dios, del poder de Dios, en medio de la oscuridad, en medio de la tragedia. Y el hombre, los hombres y las mujeres, todos estamos llamados a recordar y a romper la oscuridad y la tragedia a través de nuestro compromiso con el Señor y nuestro compromiso con la Iglesia. Hace una semana estuve tentado a llamar a Lidia y a Daniel y a Alfonso y decirle, mira, tengo esta palabra para Betel, pero no sé si realmente esto es de lo que hay que predicar. Bueno, pues yo no sé si es lo que necesitábamos o no, pero sí sé que esto es lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude para que de aquí a un tiempo podamos experimentar historias de la gracia, del poder, de la sabiduría y de la soberanía de Dios actuando a través de personas que no saben qué hacer, a las que les supera esta situación, pero personas que se ponen a los pies del Dios glorioso, que es al que nosotros amamos y servimos. Que el Señor nos bendiga.